Vaya conmigo a Mateo capítulo 27. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer los primeros dos versículos de Mateo 27 y leemos los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Poncio Pilato, el gobernador de Judea y de Samaria, en ese entonces fue gobernador de los años 26 al 36. Operaba desde Cesarea, pero también él tenía la costumbre de estar un tiempo en Jerusalén, especialmente cuando se daban las fiestas de los judíos, y en este caso se estaba dando la Pascua, porque era importante para él mantener el orden. Porque en ese entonces, cuando se daban las fiestas, se agolpaba mucha gente en la ciudad y podían haber desórdenes. Entonces, Poncio Pilato tenía que encontrarse ahí. Según algunos historiadores, Poncio Pilato era corrupto, era cruel, era despiadado. Sin embargo, para nosotros en las Escrituras no encontramos una descripción de esa naturaleza. No lo encontramos tan desfavorable, ¿verdad? Y la verdad, yo creo que no era necesario enfocarse en la persona de Poncio Pilato, suficiente con lo que sabemos que realizó. Los versículos de Juan 18 nos dan a nosotros el completo interrogatorio, el completa comparecencia que tuvo el Señor Jesucristo ante Pilato. Vamos a leer dos versículos nada más de Juan 18. Vaya conmigo a Juan 18. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Mire, llega a Poncio Pilato. Pilato pregunta por qué es que se lo estaban presentando, y ellos no le dijeron: mira, vas a revisar la causa, es necesario que como autoridad civil revises el juicio que nosotros hemos hecho contra este hombre, sino que lo dieron por hecho. Como quien dice: ¿y qué más esperas? Nosotros decimos que es malhechor y con eso que te baste, sin que tú hagas nada más, porque si no fuera malhechor, nosotros no te lo hubiéramos traído. Y mire qué otra cosa también. Dice que no entraron al pretorio porque no se querían contaminar. Eso es una fotografía, hermano. Cuando algunas veces nuestra religión es tan vana porque está llena de apariencias. Y la de ellos estaba muy llena de apariencias. Y nosotros podríamos decir: es que esos sacerdotes religiosos eran unos aquí. No, si ahora también se da. La naturaleza humana sigue siendo la misma y solo la sangre del Cordero puede limpiarla. Y dice: no entraron, porque entonces se darían ellos por contaminados. Tenían que comer la Pascua y ellos tenían que estar santificados. Mire, pero sí podían confabularse y entregar a muerte a un inocente. Qué paradójico, ¿verdad? Cuando la santidad no se toma de la manera
como la Biblia nos la describe. Porque la santidad tiene que fluir del corazón limpio por la sangre de Jesús hacia afuera. Y bien, ¿cuáles fueron los cargos entonces? Mire, Pilato no era tonto. Pilato se dio cuenta que los miembros del Sanedrín querían, que lo que ellos querían realmente era que se ejecutara la sentencia que ya ellos habían dictado. ¿Por qué? ¿Sabe cuál fue la reacción de Pilato ante Jesús? Vaya conmigo a Mateo de nuevo, Mateo 27. Vamos a ver cuál fue la reacción, cuál fue la impresión que dio el Señor Jesucristo en primer lugar delante de Pilato. Dice el versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Ya decíamos el domingo anterior que esta expresión quiere decir, así es, como tú lo estás hablando. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué dice ahí? Nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Aún Jesucristo era la admiración de sus enemigos. Se maravillaba mucho, se asombró ante la presencia de aquel hombre delante de él siendo acusado como un malhechor, y que Jesucristo permaneció con esa dignidad como solo un rey de gloria puede tenerla. Entonces se negó Pilato a ser instrumento en las manos de ellos, y los obligó entonces a tomar nuevamente el papel de acusadores. Cuando ellos vieron que esto no les funcionaba, los judíos, entonces cambiaron las acusaciones. Ya las acusaciones, hermanos, ya no tenían un fundamento religioso, sino que esas acusaciones comenzaron a ser de carácter civil. Vamos a Lucas capítulo 23. Para que vea todo la trama que se llevó a cabo antes de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. Lucas 23. El versículo 2. Lucas 23, 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Cuáles fueron las acusaciones? Y nosotros extrayéndolas de ahí. En primer lugar le estaban diciendo a Pilato, Jesús es peligroso para el gobierno romano, porque él está fomentando descontento y deslealtad en contra del imperio de Roma. Esa era una. La otra, que Jesús estaba enseñando al pueblo a que no le pagara los impuestos debido al gobierno romano. Imagínese usted. Y esto estaba tan claro cuando Jesucristo dio su posición en cuanto al pago de los impuestos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 12. Vamos a ir a Marcos 12 para que veamos cuán insensata era esa acusación en contra de Cristo, porque él mismo les había dicho todo lo contrario. Marcos 12. ¿Lo tenemos? Cuando ellos le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no? Y entonces, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se lo trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo,
Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué ocurría? También se maravillaban del Señor Jesucristo. Les estaba diciendo que pagaran los impuestos, ¿sí o no? Ah, ¿no quiere aceptarle usted que Jesucristo manda que paguemos los impuestos? Estaba bien, como dicen por ahí, ¿verdad? Superficial el asunto. ¿Sabe que de buen ciudadano es pagar los impuestos? ¿Sabe que si nosotros somos buenos cristianos hemos de pagar los impuestos? Gracias por esos amenes. Si realmente somos cristianos los tenemos que pagar y no andar mintiendo. Dicho sea de paso. Porque la mentira es la mentira, se la demos a quien se la demos. Y el IRS es un gobierno puesto por Dios. Son autoridades. ¿Sabe usted que dice Pablo en el libro de Romanos que toda autoridad viene de parte del Rey de la Gloria? No hay autoridad que no sea puesta por Dios. La policía puesta por Dios. Los gobernadores puestos por Dios, el presidente puesto por Dios, porque Él es el que quita reyes y el que pone reyes. Él es el que manda en los cielos, en la tierra y en todo el universo. No le estoy echando flores a la IRS, pero como cristianos, obedezca a la palabra de Dios. Creo que es suficiente, ¿verdad? La tercera acusación, que Jesús se había autotitulado Rey y Mesías y no podía haber otro rey más que el emperador romano. Entonces fueron 3 acusaciones ya de carácter civil que le hacían. Ya en ese momento dejaron ellos las acusaciones religiosas y se pasaron a las acusaciones civiles. Y ahí es donde Pilato, ¿verdad?, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, tú lo dices, yo soy, en otras palabras. Pero Juan nos registra unas palabras que siguieron a esa expresión. Juan capítulo 18, volvemos. Ahora leemos el versículo 36. Dice de la siguiente manera, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué harían? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo, Pilato, no es el tiempo. Yo no soy problema para ustedes ahorita. ¿Me está comprendiendo? Mi reino no es de este mundo, le digo. Ustedes están gobernando ahorita en este mundo, pero mi reino no es de este mundo. Y si fuera de este mundo, mis servidores vendrían, pelearían por mí y ustedes no pudieran hacer nada. Acuérdense el poder de Jesucristo. Y con esto se estaba evidenciando que Jesucristo no era revolucionario. Dicho sea de paso, algunos lo toman como el gran revolucionario. Pero realmente Jesucristo no se le puede llamar un revolucionario, es hasta una falta de respeto en contra de él, porque él en ningún momento hizo un movimiento en contra de las autoridades civiles. Entonces viene Pilato y comienza a sopesar el asunto. Quizás sospechó desde el principio que las acusaciones del Sanedrín, de los judíos, ¿verdad?, ya iban con su mala intención. ¿Por qué? Porque los judíos despreciaban al imperio romano. Los judíos, hermanos, no estaban contentos con el gobierno romano y no desaprovechaban ninguna oportunidad para decirlo o para ofenderlo. ¿Y cómo es que de repente les interesa tanto el que se le vaya a decir algo en contra del gobierno romano? ¿Me está entendiendo? Después de haber despreciado al gobierno romano, ahora son unos súbditos muy leales. Cuando por esa razón era que Pilato estaba en esa ciudad.
cuando se daban las fiestas, tenían temor de que los judíos, al encontrarse todos juntos, se les sublevaran al gobierno romano. Pero en esta ocasión ellos aparecen como los grandes amigos y súbditos leales de Roma. Pilato se dio cuenta, por supuesto, y da su primer veredicto. Vaya conmigo, vamos a Lucas, capítulo 23. Vamos a leer el versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente. ¿Quiere leerlo conmigo el primer veredicto? Dijo, ningún delito hallo en este hombre. ¿Por qué lo han traído? No lo sé. Lo han presentado aquí y no le hallo realmente ningún delito. A ellos no les gustó, a los del Sanedrín, y se negaron a aceptar el veredicto de Pilato. Con solo eso, hermano, era para que Pilato se diera cuenta de lo que estaba entre manos de ellos. Y aumentaron las acusaciones. Y comenzaron a acusarlo de nuevo. Y Pilato vaciló en imponer su decisión. Cuando vio todo esto que se estaba desarrollando delante de sus ojos. Y dijo, este asunto no es cualquier cosa. En este asunto hay algo. ¿Se ha fijado que algunas veces uno dice, no puedo decir qué es, pero hay algo aquí que no nos cuadra mucho? ¿Ah? Y Pilato dijo, no. Y quedó vacilante el hombre. Fue entonces que dentro, ¿verdad?, estaba quizás deseando deshacerse de aquel caso. No lo quería ni ver. Y a la sola mención de Galilea, él encontró fácilmente la oportunidad de escapar ante tal situación. Siempre en Lucas 23, versículos 5 al 7. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oiga bien, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Galilea, dijo, llévenlo. Llévenselo a Herodes. Y dijo Pilato, fácilmente. Hoy sí dijo, ¿verdad? Y lo mandó. Transfirió el caso de Pilato al rey Herodes. El caso fue trasladado. Y vuelvo a repetirle, desde que comenzamos esta serie, todos los acontecimientos de los cuales hemos hablado, sucedieron en cuestión de horas para el Señor Jesucristo. Y viene, ¿verdad? Jesús es presentado también frente al rey Herodes. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, mire lo que hizo, se alegró mucho, porque había oído, hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nuevamente permanecía en silencio, nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, que estaban haciendo, acusándole con gran vehemencia. Herodes, este rey, era el Herodes Antipas, era cobarde, era cruel, así lo describen también la historia. Y este hombre era el culpable de Juan, de la muerte de Juan el Bautista. ¿Se recuerda cómo mandó a decapitar a Juan el Bautista? Pues fue Herodes. Este Herodes ante el cual se estaba presentando el Hijo de Dios. Al principio de la fama del Señor Jesucristo, Herodes había pensado que era Juan
resucitado. Vaya conmigo a Mateo 14 para que vea cómo, hermanos, solo a la mención de todas estas cuestiones, estos hombres también temían. Mateo 14, versículos 1 y 2. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque era él el que había prendido a Juan y lo había decapitado. Entonces, él ya no estaba temeroso, sino que tenía curiosidad por los milagros que él había oído que Jesucristo había realizado. Entonces dijo: ¡ay, qué buena oportunidad! Como quien dice, el rey en su corte real y va a traer a un bufón para que lo divierta. Jesucristo no hace milagros para divertir a nadie ni entretener a nadie. Jesucristo hace los milagros por la necesidad que hay en aquellos que se lo piden. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y aquí hay un ejemplo más de que las señales no son importantes como lo es la persona de Jesús. Algunas veces la gente anda buscando señales, anda buscando milagros, pero hay que buscar al hacedor de los milagros. Hay que buscar al que hace las señales, y ese no es ningún ser humano, ese es el Rey de Gloria. Jesucristo es el que realiza los milagros sobre la tierra. Cuando ve la necesidad, cuando mira el dolor, Él se compadece y lo hace, pero no lo iba a hacer delante del Rey. Él quería quizás que Jesucristo, ordenarle a Cristo el tipo de milagro. Jesucristo dice que ni siquiera le dirigió la palabra, porque Él estaba ahí, hermano, queriéndole sacar al Señor Jesucristo. Pero Herodes ya había rechazado toda misericordia divina. No se había ni siquiera arrepentido de haber decapitado a Juan. Y Jesucristo permaneció en silencio. No sé si a usted le ha ocurrido que cuando está molesto con alguien o alguien está molesto con usted, le quitan el habla. ¿Ya lo han castigado con el látigo de la indiferencia? ¿Con la ley del hielo? ¿Verdad que algunas veces es peor? Como que algunas veces quieren, no, mejor dime algo, hablemos, peleemos. Pero cuando alguien se calla, ay Dios, qué terrible es. Pero fíjese que Jesucristo no habló. Entonces el rey se enojó y para burlarse de él, fingió aceptarlo como que sí era rey. Y continuemos leyendo. 9, y le hacía muchas preguntas, él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, ¿qué hizo? Le menospreció, le escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Según él, la burla, el ser escarnecido, era un castigo para él. Y que con eso, ¿verdad?, él quedaba satisfecho, Herodes, que al menos si no le respondió todo el interrogatorio, pero él hizo lo que él quiso. Pero ninguno de ellos hizo lo que él quiso, sino lo que Dios les permitió. Porque todo esto estaba ya profetizado. Y es en ese entonces cuando estos dos malvados
porque tanto Pilato como Herodes eran malvados, ¿sabe qué hicieron? Se hicieron amigos en esa oportunidad. Ay, cabal. Dice el versículo 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes, ¿qué sucedía? Estaban enemistados entre sí. Y es que algunas veces así sucede. Para hacerle un daño a un inocente, ahí sí se confabula. Ahí sí son amigos para echar, hermano, todo lo que sea en contra de aquella persona. Y eso fue lo que sucedió con Pilato y Herodes, poniéndolos aún más en evidencia, de acuerdo a la Biblia, la clase de persona que ellos eran. Pero Herodes no tuvo argumento, no hubo acusación alguna suficiente para que él emitiera un fallo. Herodes dijo, no hay aquí nada de lo que yo lo pueda condenar. Y se burló de él y lo mandó. Es así como el Señor Jesucristo es llevado por segunda vez a Pilato. Imagínense la sorpresa que recibió Pilato cuando, creyendo que se había ya deshecho de ese caso tan espinoso que tenía entre manos, se lo llevan de regreso, sin un fallo. No había ningún veredicto de parte de las autoridades romanas. Y quizás sorprendido Pilato, recibe a Jesús sin el fallo oficial que él tanto deseaba. Convocó a los acusadores y trató de que aceptaran su inocencia. Vamos siempre a Lucas 23, versículos 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre, que dice ahí, delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Mire qué tremendo, hermano. Pero él, Pilato, hacía los esfuerzos por soltarlo. Tal vez con esto, como que a usted tal vez le va a dar algo de simpatía por Pilato, ¿verdad? Porque él hizo esfuerzos por soltarlo. Mire lo que dice el versículo 16. Le soltaré pues, ¿después de qué? Después de castigarle. O sea que les propuso y les dijo: miren, este hombre no tiene nada de qué poderlo condenar a muerte. Herodes ha ratificado que no hay nada condenatorio en él. Para satisfacer su odio, yo lo voy a mandar a castigar. Y es suficiente con castigarlo. Pero ellos querían la pena de muerte. Entonces su siguiente intento fue aprovechar la ocasión, porque el gobernador en ese tiempo siempre le soltaba a un preso. Y el preso que ellos quisiesen. Dice el versículo 17, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, ¿qué dice ahí? Queriendo soltar a Jesús. ¿Se está dando cuenta cómo Pilato sí hizo esfuerzos por soltarlo? Y les dijo: yo tengo aquí la oportunidad. ¿A cuál de los dos ustedes quieren? Porque se había dado cuenta ya delante de quienes estaba. Y fíjese que en este punto él, vamos a Mateo 27, pudo detectar, Mateo 27,
Vamos a ir al versículo 15. Al 18. Es el mismo pasaje, pero aquí agrega Mateo un detalle. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Lea conmigo el 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato dijo: no, tanto que ha hecho este hombre y esos milagros, estos envidia le tienen. Y es que la envidia, hermano, es cierto que es un móvil interno, pero tarde o temprano sale a la luz. Sale a la luz. Por eso ahí hay un dicho que yo ya se los he dicho a ustedes, ¿verdad? Que si la envidia fuera tiña, todos fuéramos tiñosos. Es un dicho, ¿verdad? Es un dicho. Si le cala, bueno, y si no, es un dicho, ¿verdad? Porque la envidia no se ve, es algo que está interno, pero tarde o temprano, acuérdese de la abundancia del corazón, es que habla la boca. Y eso fue lo que pasó con ellos. Y Pilato dijo: no, estos envidia le tienen a este hombre. Y Pilato, hermano, había vacilado ya mucho y ya se había atemorizado. Y esto le creció a él, este temor, con un mensaje que él recibió. Mateo 27, 19. Mire de quién fue el mensaje y mire cómo fue el mensaje que recibió. 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ay, hermano, me dijo Pilato, ahora sí, estoy en, hermano, figúrese en la posición de este hombre. Y él dijo: le voy a dar esta oportunidad. Pero sucedió lo increíble, hermano. Pilato tampoco se imaginó que eso podía pasar. Cómo ellos iban a entregar a uno de su mismo pueblo por esas razones religiosas, a quien no se le encontraba nada condenatorio. Nunca se imaginó que esto iba a pasar. Hermanos, 5 días antes, esa multitud que estaba frente a Jesús acusándole, 5 días antes, habían recogido ramas de los árboles, habían puesto los mantos para que Jesucristo, el Rey de Gloria, pasara sobre el pollino montado y le decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. 5 días después, ¿a quién quieren que os suelte? A Barrabás. Y con Jesús, ¿qué quieren que haga? Crucifícale, crucifícale, crucifícale los mismos. Y es que muchas veces la misma boca que puede hablar santidades está hablando, hermano, obscenidades, y eso no puede ser. El corazón del hombre es tan voluble. En cuanto hace el bien, hace el mal, y eso no puede ser. O somos o no somos. Y estos quedaron al descubierto. En última instancia no creyeron en Jesús. Se vieron en la oportunidad de unirse a los líderes religiosos y condenar a Jesucristo como el más vil de los malhechores. No era él el que merecía estar ahí en ese juicio. El que merecía estar ahí en ese juicio era usted y era
cayó por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, pero no el Cristo de la gloria, santo y bendito. Pero ya usted sabe, Él tomó ese lugar por amor a cada uno de nosotros. Y Pilato lo que hizo fue mandar azotar al Señor Jesucristo, esperando que esto apaciguara al pueblo, pero eso no fue suficiente. Ellos querían la muerte de Jesús. Vaya conmigo a Juan capítulo 19. ¿Cree, hermano, que estamos aprendiendo algo en esta oportunidad? Juan 19. Leemos de los versículos 1 al 6. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, ¿qué dijeron? Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ya Pilato, hermano, como dicen por ahí, con los pies inflamados, lo mandaron a golpear. Entonces dijo: tal vez así, tal vez así. Pero ¿sabe qué hicieron? Amenazaron a Pilato. Y entonces se dio cuenta Pilato que los que estaban al frente de él eran más peligrosos que la maldad misma. Juan 19 otra vez. Siempre en ese capítulo vamos a leer el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato tenía un historial ya y su posición estaba en riesgo. Y si esos informes llegaban al emperador, Pilato lo quitaban del puesto a causa de ese historial, y se dio por vencido. Aunque lleno de miedo, se dio por vencido. Regresamos otra vez a Juan, pero antes lo voy a llevar a Lucas 13 para que se dé cuenta parte del historial de Pilato. Lucas 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea que Pilato ya tenía, hermano, un historial delante del César, y si le llegaban con estos informes, Pilato sería destituido. Entonces se dio por vencido. Juan 19, regresamos. Registra la condición en la cual ya estaba Pilato. 19, 7 y 8. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Aquí volvieron otra vez. Esta es la verdadera razón, dijeron. Cuando Pilato oyó decir esto, lo leyó, tuvo más miedo. Wow. Para aquel funcionario, el estar en esa posición no le era nada fácil. Y todo lo que había estado sucediendo delante de sus ojos. Pero él se dio por vencido. Aunque tenía miedo. Tenía miedo. Pero ¿sabe qué? La posición, mantener la posición de Pilato. Él vio un precio
barato, y era la muerte de un judío. Para él era un judío más, que muriera, pero él quedaba siempre en su posición. A cambio de conservar su posición, dijo, pues agárrenlo y crucifíquenlo ustedes. Barato le salió, supuestamente, para él, en ese momento. Porque lo que quería era seguir siendo el gobernador y se lavó las manos en señal de inocencia. Es cuando se da la liberación de Barrabás y queda apresado el Señor Jesucristo, visto como un rebelde, como un insurrecto contra el gobierno, como un ladrón, hermano, como un malhechor completo ante los ojos de las autoridades civiles. Pilato hizo 3 intentos de liberar a Jesús, pero ¿sabe qué le faltó al procurador? Al gobernador le faltó valor. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros también. Porque muchas veces, hermanos, se necesita valor para que obedezcamos las convicciones cristianas. En donde sea en la escuela, sea en la universidad, sea en el trabajo, sea en la familia, nos falta valor para mantenernos firmes. Y eso fue lo que le faltó a Poncio Pilato. Él estaba convencido que Jesucristo era inocente. Sin embargo, para mantenerse en la posición, tuvo que ceder, que lo tomaran como culpable, pero en lo interno de él sabía que Jesucristo era inocente. ¿Y sabe cuál fue lo más triste? Que eso lo convierte en un asesino tan despreciable que quizás solo Hitler se puede comparar con él. Y vinieron los líderes y aceptaron. Como Pilato aparentemente se lavó las manos en inocencia, dijeron los judíos, la responsabilidad la tomamos nosotros. Ay, hermano, vaya conmigo a Mateo 27. Qué triste es eso. Mateo 27. Mateo 27, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Según esto era un drama, hermano, que se estaba llevando a cabo. Este no era un drama de niños. Como me contaron en cierta oportunidad en una iglesia durante el tiempo de Semana Santa, hicieron un drama los niños y cuando presentaron, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, dijeron, ¿y qué quieren que hagamos con este? Claro, ¿verdad? Y el drama, por de acuerdo a la Biblia, pues era crucifícale, crucifícale. ¿Y qué quieren? Dijo, que hagamos con Barrabás. Le estoy relatando un drama que ocurrió allá, ¿verdad?, en El Salvador. No sé el año, pero sí sé que pasó en una iglesia. Entonces viene, y cuando llegaron, ¿verdad?, a la parte de Barrabás, claro, todos los niños tenían que decir que lo soltaran, porque así dice la Biblia. Pero vino un niño bien enardecido y dijo, crucifíquenlo también. Y es que se lo merecía, hermano, ¿verdad? El niño estaba compenetrado de la inocencia de Jesús. Y dijo, no, dijo, si va a morir Cristo, pues que muere este también, ¿verdad? Mire qué convencido. Hermanos, estos no sabían a lo que se metían. Vaya conmigo, estamos en Mateo 25, 27, 25. No sabían, hermano, por Dios. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó
para ser crucificado. Jesucristo les dio 40 años de gracia a esa generación. 40 años de gracia. Después de 40 años de gracia, Jerusalén fue destruida. El templo fue acabado y no quedó piedra sobre piedra. Y ellos tuvieron que pagar por la sangre derramada de Jesús. Y si eso fuera poco, hermanos, sobre toda la nación ha caído una persecución que usted conoce hasta el día de hoy. Un punto culminante fue la matanza de 6 millones de judíos por la mano de Hitler. Y todo eso se considera consecuencias, secuelas de la sangre de la cual se hicieron cargo pagar. Con esto no queremos que usted vea con odio a la nación de Israel. Ellos siguen siendo amados de Dios y Dios tiene un trato con ellos y en su debido tiempo Jesucristo tratará con ellos para que pasen por la vara y reconozcan que hay un Dios en los cielos y que hay un rey y que hay un Mesías y que ese Mesías vino a ellos, que ese Mesías vino, que ese Mesías ya vino y lo rechazaron. Dele fuerte el aplauso a ese Mesías que nosotros hemos recibido como nuestro rey. Bendito sea su nombre para siempre. Sabe que Pilato tampoco escapó. Años después fue convocado por el emperador Tiberio porque había habido una matanza de unos samaritanos y él tenía que responder también por esa matanza. Se desconoce, no se sabe cuál fue el desenlace porque Tiberio murió antes de que Pilato se presentara frente a él. Pero dicen algunos historiadores, como Eusebio, que Pilato tomó su vida en sus propias manos. Y llegamos al final de este juicio civil, en el cual Jesucristo, siendo inocente, es llamado culpable. Regresamos a Mateo 27. Dice el 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre él sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En medio de burlas, en medio de esputos, le rendían un falso homenaje al Señor Jesucristo y le despreciaron tanto que lo golpearon, lo escupieron y el rey, siendo inocente, soportó todo en silencio. Quiero que vaya conmigo a Isaías 50. Vamos a ver solo un par de cuestiones que soportó Jesucristo y estaban predichas en el Antiguo Testamento. Isaías 50, versículo 6. Dice: Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. El Mesías, soportando la humillación y el sufrimiento, vergüenza, por la redención
de la raza humana. El libro de los Salmos también tiene otra cita, Salmos capítulo 129, vamos a leer el versículo 3. Esto es acerca de la flagelación de Cristo, que es posible que en otra oportunidad podamos hablar de esos sufrimientos físicos también. 129:3, ¿lo tiene? Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, porque la carne de Jesucristo se desprendía cuando estaba recibiendo esos azotes. Como digo, en otra oportunidad tal vez podamos hablar acerca de lo que significó el sufrimiento del Señor Jesucristo. Ahora estamos hablando acerca de el veredicto que recibió siendo él inocente. Así los judíos, hermano, habían entregado al Hijo de Dios, a su Mesías, presentado frente a Roma como un sublevado para ratificar la pena de muerte que ya ellos habían dado. Rechazaron así a su propio rey y se sometieron todos al dominio de César. Qué espantoso, hermano. Y cuando Pilato le dijo, ¿qué he de hacer con el Cristo? Crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey yo he de crucificar? Y ellos respondieron, no tenemos más rey que César. Y entregaron al justo y al santo, por usted y por mí. Le decimos al Señor en esta mañana, gracias Dios. Le agradecemos. Le decimos gracias, Señor. Gracias por haberte entregado, porque no fueron ellos, Señor. Fuiste tú el que te entregaste por nosotros. Piense en todo lo que hemos expuesto en esta mañana. Piense en todo. Trate de ponerse en el lugar usted del Señor Jesucristo en esta mañana. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puede visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.